Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Pueden estar tomando sus asientos. Vamos a estar pidiendo al hermano Gabriel que pueda estar compartiendo con alguna palabra para estar comenzando esta reunión. Paz del Señor, hermanos. Doy gracias a Dios de poder estar un día más en la casa de nuestro Dios. A pesar de estos tiempos tan particulares que vivimos, tan difíciles, es ya una alegría en lo personal poder estar en la casa de nuestro Dios, aunque sea este corto tiempo que se nos permite. Han sido meses realmente muy difíciles, muy particulares, como dije. Como dijo el pastor la semana pasada, esta semana tuve la oportunidad de poder hablar con las autoridades municipales. Ellos siguen preocupados y con la intención de, a corto plazo por lo menos, no dar mayores permisos a las iglesias de lo que ya están. Son conscientes de la necesidad que hay, de la presión, por así decirlo, que sufren un poco por parte de las iglesias, de los pastores sobre todo, ¿no? Es normal la ansiedad, las ganas que tenemos todos de poder tener reuniones normales, con música, poder alabar, servir a nuestro Dios como lo hacíamos antes de todo esto, pero bueno. Como dije, esta semana pudimos hablar con ellos y nos hemos puesto de acuerdo en poder tener reuniones por lo menos de 1 hora, como estamos haciendo, con oración, palabra. Y si bien todavía se muestran un poco escépticos en cuanto al tema de la música y insisten en que no es que sea una persecución a las iglesias lo que tienen, sino que ellos entienden que las iglesias son lugares de concurrencia de mucha gente, básicamente eso. Entienden que no es conveniente tener todavía mucha gente en lugares cerrados, pero bueno, seguimos confiando en nuestro Dios, seguimos orando y esperando que el Señor nos permita poder cada vez tener más permisos y poder estar teniendo reuniones más normales, ¿no? Yo quiero dar gracias a Dios por todo este tiempo, a pesar de este año difícil que ha sido, que el Señor nos ha guardado, nos ha permitido estar firmes, y es mi deseo realmente que nadie haya salido igual de este tiempo, que todos hayamos aprendido cosas de la pandemia, de la cuarentena, que todos hayamos aprendido y valorado lo que es estar en la casa de nuestro Dios. Realmente para mí fue difícil no ver a mis hermanos, como me imagino que para todos, por lo que es una alegría volver a verlos, poder estar nuevamente aquí. Y sin duda se cumple la palabra de nuestro Dios cuando nos dice las aflicciones que veremos en este mundo, lo difícil que es estar, que es transitar nuestro camino diario en este mundo. Así que yo solamente quiero compartir una palabra en el libro de San Juan, el capítulo 17, desde el versículo 3 en adelante. Conocemos que esta oración que el Señor la realiza por sus discípulos y a su vez también pidiendo por aquellos a los que la palabra de Dios les iba a llegar, esto es a nosotros, ¿no? Libro de San Juan, capítulo 17, desde el versículo 3 en adelante dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice su palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Gracias a Dios por su palabra, particularmente para estos tiempos me quedo con el versículo de 23, en que nos llama a ser perfectos en unidad. Creo que este tiempo tan difícil nos ha imposibilitado de alguna manera estar en unidad. Estar distanciados no nos ha ayudado a estar en unidad, pero si cada uno de nosotros tomó este tiempo lejos de la casa de Dios, lejos de este lugar, para orar, para aprender, para corregir lo que cree que tiene que corregir, para crecer cada uno en su casa, la unidad va a seguir estando en nosotros. Y el Señor nos ha dicho que debemos ser perfectos en unidad, como Él lo fue con su Padre, como Él lo es con su Padre. Y en el último versículo del capítulo anterior, el versículo 33 del capítulo 16 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gracias a Dios por su palabra y que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Y vamos a estar compartiendo unos versículos de la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Vamos a ir viendo estos versículos desde el comienzo, qué es lo que nos están hablando, qué es lo que nos están diciendo. Marcos está relatando de que entró nuevamente Jesús en Capernaum. Capernaum era la ciudad donde vivía Jesús. En Mateo capítulo 4, versículo 13, allí nos indica, Mateo capítulo 4, versículo 13, dice, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. Así que muchos de los milagros, aunque Jesús era de Nazaret, y allí en Nazaret dice que no pudo hacer muchos milagros porque lo conocían desde muy chico. Cuando estuvo ahí en Capernaum, hizo muchos milagros. Si leemos unos capítulos desde el comienzo del Evangelio de Marcos, nos dice de que él llamó a 4 pescadores, a Pedro, a Andrés y a los 2 hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Santiago. Aquí en Marcos no nos relata, nos dice que solamente los llamó, pero si leemos en Lucas nos dice que
ellos estaban pescando y no habían pescado nada en aquella noche. Jesús le dijo que echaran la red a la derecha de la barca y sacaron gran cantidad de peces y de ahí dejaron todo y le siguieron. Después nos relata de que sanó a la suegra de Pedro, de que cuando llegó la noche había sanado a muchas personas. Y allí aparece en el Evangelio de Mateo, también nos relata que en este lugar también se liberó el endemoniado gadareno. Después cuando llegó, vino un leproso y el Señor lo curó. Entonces, cuando llegaba Jesús, la ciudad o la aldea no podía quedarse tranquila, sino que todos iban a ver dónde estaba Jesús. Y acá nos está relatando que otra vez cuando entró en casa y se oyó de que él había llegado, probablemente esta era también la casa donde él vivía, dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya ni aún cabían a la puerta, versículo 2, y les predicaba la palabra. Vemos que Jesús cada vez que tenía la oportunidad, él predicaba la palabra. Él vino a cumplir el mandato de Dios de anunciar el reino de Dios antes de su muerte. Versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. En este versículo 3 ya nos están mostrando otro de los protagonistas de esta historia. Siempre nosotros cuando leemos una historia, cuando leemos un suceso en la palabra de Dios, tenemos que ver quiénes son los personajes y porque de ellos podemos aprender muchas cosas. Sabemos, bueno, el personaje principal Jesús, estaban los 4 que traían al paralítico, estaba el paralítico y estaban los doctores de la ley, los escribas. Esos son los protagonistas. Y si nos detenemos a pensar en este personaje que entró en este versículo, el paralítico, no era una persona como quizás lo conocemos nosotros el día de hoy. Hoy nosotros decimos o nos hablan de un paralítico y nos imaginamos una persona o en muleta o en silla de rueda que no puede caminar. Enfrente de nuestra casa vivía una mujer que era paralítica, pero siempre estaba con su silla de rueda, el padre la subía al auto, la llevaban. Pareciera que por más que tenía la imposibilidad de caminar, no tenía una calidad, o tiene porque vive, una calidad de vida bastante buena. Pero aquí al principio, año 27, 28 de la época de nuestra era, la calidad de vida de un paralítico no era como la que vemos hoy. Ni siquiera había terapias alternativas para que puedan mejorar su calidad de vida, sino que el paralítico lo ponían en una camilla y que pidiera limosna. Y él estaba en esa camilla y no podía moverse, no podía caminar. Su expectativa de vida era que llegara la noche y llegara el otro día y todo lo mismo. Quizás estaba en su casa encerrado cuando no lo sacaban a la calle, pero él no tenía ninguna posibilidad de nada. Dependía totalmente de su familia o de los que estaban con él. Pero aquí vinieron 4 hombres, 4 muchachos, que ellos escucharon de que Jesús sanaba. Ellos escucharon, quizás conocían al leproso que fue liberado, escucharon de los milagros que hacía Jesús. Y ellos tuvieron la fe de que diciendo, si acercamos a este paralítico hasta Jesús, Él lo va a sanar. Y ellos tenían esa certeza. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír.
y el oír de la palabra de Dios. Ellos escuchaban a Jesús y sabían de que, sea como sea, si lo llevaban al paralítico hasta Jesús, iba a poder recibir la sanidad. Pero se esmeraron, consiguieron una camilla y lo llevaron. Pero cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, se encontraron de que allí a la puerta había gente que no los dejaba pasar. Y pareciera que es tan cortito el tramo que quedaba hasta llegar a Jesús. Había que pasar la puerta y allí adentro estaba Jesús. Pero le era imposible. La gente no lo dejaba. Esto me recuerda, nos trae a la memoria cuando el Señor le escribía el mensaje allí en Apocalipsis a la iglesia, decía: yo estoy a la puerta y llamo. Y el que oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este no podía pasar porque la gente no lo podía, pero muchas veces lo que impide el acercarse a Jesús es nuestra propia puerta cerrada. Muchas veces nuestra incredulidad, nuestros pensamientos, nuestra dureza de corazón, nuestras propias ideas. Y hay muchas cosas que nos separan de la bendición de acercarnos a Jesús. Jesús estaba tan cerca. Pero estos 4 amigos que fueron a buscar al paralítico no se desanimaron. La persona cuando se desanima comienza enseguida, queda cabizbajo y comienza a mirar el suelo. Pero el salmista decía de que él cuando necesitaba el socorro, cuando necesitaba la ayuda de Dios, él no miraba al suelo, sino que levantaba su vista al cielo y se preguntaba: alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es que el socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. El que está allí arriba sentado a la diestra del trono de Dios, ese es el que nos va a socorrer, ese es el que nos va a dar la fortaleza. Solamente nosotros abrir la puerta de nuestro corazón para tener esa comunión con Él, para encontrarnos con Él. Que nada nos impida a nosotros llegar a estar a la presencia del Señor. Estos, dice, como no podían acercarse, el versículo 4, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Qué gran enseñanza que nos está dando este versículo. 4 personas de que supieron de que la respuesta y la solución venía de arriba solamente. Subieron al techo. Y qué difícil es subir algún objeto arriba del techo de una terraza. Los que como yo vivimos en un primer piso lo conocemos porque hay que cambiar la heladera y es todo una odisea subir la heladera nueva y bajar la vieja. Cambiamos la cocina, es lo mismo. Algún mueble y hay que estar haciendo malabares por la escalera para que no se dañe. Cuanto más una persona que la tenían que subir, que no se caiga del lecho, que no se le caiga de la camilla. Y comenzaron a abrir una abertura. Cuando estábamos en la escuela dominical, siempre nos mostraban los dibujos y me queda siempre en la memoria la imagen de que estaba el agujero redondo y los 4 mirando de arriba. Pero no era así. Una abertura no era un agujerito que ellos hicieron redondo, por más que no era una losa como las que tenemos hoy o un techo como lo tenemos hoy. Era de arcilla y madera. Pero ellos tuvieron que hacer una abertura para que bajara una cama. Por lo menos 1 metro por 2 metros.
y que no, cuando estaban bajando, que no se le caiga tampoco el enfermo. Allí nos está hablando de la coordinación que había entre los 4 que estaban haciendo esa obra. Cuando nosotros hacemos una obra para el Señor, necesitamos con nuestros hermanos que estamos trabajando tener esta coordinación. Ninguno de los 4 podía decir, yo lo subí, o yo hice más fuerza, o yo lo bajé más rápido o más despacio, porque el resultado sería de que el enfermo se iba a caer. Sino que este versículo nos habla de que para la obra del Señor, el Señor nos puso a todos como un cuerpo y todos tenemos que trabajar a la par, todos tenemos que trabajar unidos, todos tenemos que trabajar con la misma idea y con el mismo pensamiento. Imagínense en los días de hoy si hay un orador que está dando un discurso o está hablando, o un predicador que está predicando y alguien comienza a romper el techo. Y romperlo justo enfrente donde está hablando o el que está predicando. ¿Qué pasaría si en este momento viene alguien y comienza a romper el techo para hacer un agujero? Muchos van a salir corriendo a decir, esperá que termine la reunión, esperá que terminen de hablar y después vamos a ver qué es lo que quieren. Pero estos muchachos no se detuvieron, sino que hicieron la abertura y bajaron al paralítico. Todo lo que estaban allí en la casa vieron esa escena y que sabían de que si traen al paralítico es para que Jesús lo sane. Entonces me imagino que todos se pusieron a ver de que cómo lo iba a sanar. Si le iba a extender la mano, lo iba a levantar, si le iba a decir solamente que se levante. Y todos estaban esperando ver aquel milagro. Pero el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algo muy importante de que el evangelista Marcos nos está relatando, y los otros evangelistas también lo dicen, que no fue que Jesús vio la fe del paralítico, no vio la fe del que estaba enfermo, sino que dice, vio la fe de ellos, de los 4 que supieron de que Jesús lo iba a sanar si lo iba a tener enfrente, si podían llegar con el enfermo hasta Jesús. Por eso es tan importante, como hacen los hermanos, cuando nos encontramos en diferentes dificultades, en diferentes pruebas, pedir a los hermanos que estén orando unos por otros. Porque muchas veces el Señor va a obrar por la fe que tenemos todos en conjunto. La palabra lo dice muy claro, Jesús vio la fe de ellos, vio la fe que los motivó a ellos a llevar al enfermo a donde estaba Jesús. Vio la fe de ellos que no se detuvieron cuando se encontraron que la multitud no le dejaba pasar. Vio la fe de que ellos tuvieron la idea de llevar este paralítico hasta Jesús, conseguir una camilla, buscar los recursos por donde sea, aún descubriendo el agujero, la abertura en el techo. Todo eso fue un acto de fe que ellos hicieron para acercar a este hombre hasta Jesús. Y todos esperando de que Jesús sanara al paralítico. Y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados.
El asunto para ellos no era el pecado, sino el asunto era que el paralítico no podía caminar. No nos dice ninguno de los 3 evangelistas que cuentan esta historia si era paralítico de nacimiento, si tuvo un accidente, si fue por causa de algún pecado que cometió. Solo dice que era paralítico. Pero Jesús, antes de ir a la causa por la cual él estaba enfermo, de ir al resultado, fue a la causa que era el pecado. Él necesitaba primero ser limpiado de sus pecados. Él primero necesitaba la salvación de su alma. Él primero lo que necesitaba es arreglar su vida con Dios. En aquel tiempo venían una vez por año ofreciendo un sacrificio para poder limpiarse de los pecados. Y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Me imagino que todos los que estaban en aquel lugar se extrañaron diciendo: ¿qué pecados pudo haber cometido una persona que es paralítica? ¿Qué es el pecado? Y para la mayoría de la gente, uno que si le pregunta qué es pecado, le va a decir robar, matar, adulterar y cosas que actos que cometen la gente. Pero la semana pasada estuvimos viendo de que el pecado no es solamente lo que uno puede hacer, sino muchas veces lo que uno no hace. Cuando uno no hace lo bueno, es pecado. Cuando uno comete una injusticia, es pecado. Cuando uno no quiere acercarse a Dios, es pecado. Porque el pecado es lo que nos separa de la presencia de Dios. El versículo 6 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así blasfemia? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos escribas y doctores de la ley, como dice Lucas, conocían muy bien la palabra de que solamente Dios podía perdonar pecados. Y Jesús le estaba demostrando de que allí en presencia de ellos estaba Dios, de que Él era hijo de Dios y a quien Dios había escogido y había enviado para salvar al hombre que estaba perdido, pero ellos no le conocieron. San Juan nos dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Por más que Él hacía maravillas y demostraba de que era hijo de Dios, ellos no creyeron. Jesús le dijo: si no creéis por mis palabras, creedme por las obras. Y el pecado radica en no creerle a Dios también. Versículo 8, Jesús otra vez le demuestra de que Él es Dios, omnisciente y todo lo sabe. Versículo 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús primeramente le demostró a estos escribas, a estos fariseos,
a estos doctores de la ley, de que Él era Dios y que podía perdonar pecados. Pero le dio la confirmación diciéndole al paralítico que se levante, que tome su lecho y que se vaya a su casa. Y dice, entonces se levantó enseguida y fue sanado aquel paralítico. Esto nos lleva a la reflexión de que muchas veces Dios trata con nosotros. Puede tratar con alguna enfermedad, puede tratar con alguna dolencia. Muchas veces las enfermedades también pueden venir por nosotros no cuidar nuestro cuerpo, no cuidar nuestra salud. Pero el pecado también produce enfermedad. El pecado también produce desgaste de la salud. El salmista decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y lo primero que Dios quiere tratar con el hombre es su situación espiritual. ¿Cuántas veces queremos y oramos por la persona y queremos ayudarlos para que pasen o que salgan de la situación en que están viviendo? Y miramos lo externo solamente, como estos religiosos que miraban de que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, pero el paralítico seguía acostado en la camilla. Entonces comenzaron a cavilar diciendo, ¿cómo puede éste perdonar pecados? Jesús le dijo, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, toma tu lecho y anda. Una pregunta que Jesús hizo y diciendo, si a una persona le dice, tus pecados te son perdonados, externamente o terrenalmente, al momento no hay una evidencia, pero a la larga sí va a comenzar una evidencia si la persona vive de acuerdo a la voluntad de Dios y deja de pecar. Nosotros creemos cuando una persona entrega su corazón a Cristo y quiere servirle, de que si se arrepiente, allí en el reino de los cielos sus pecados son perdonados, que su nombre queda inscrito en el libro de la vida. Aun cuando nosotros como cristianos cometemos algún pecado y si nos arrepentimos, creemos de que el Señor Jesús tiene el poder para perdonarnos y nos perdona. Pero decirle al paralítico que se levante y que ande, para nosotros es más difícil. Aún es difícil también saber si en realidad la persona se arrepintió, si en verdad la persona fueron perdonados sus pecados, pero Dios todo lo conoce. Jesús le dijo a este paralítico, tus pecados te son perdonados, sabiendo de que un tiempo más adelante él iba a ser colgado en el madero por los pecados de este paralítico, de que él iba
hacer el sacrificio perfecto, no aquel sacrificio que tenían que traer una vez por año algún cordero, algún carnero, para cubrir sus pecados, sino que el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, era el que va a llevar y el que pagó los pecados de la humanidad. Nosotros cuando queremos ayudar a una persona, lo primero que tenemos que ver y la forma en que la podemos ayudar es acercarlo a los pies de Cristo, es traerlos a su presencia, es hacer que esa persona pueda abrir esa puerta en la cual el Señor está llamando, porque dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está buscando en que todos nosotros vivamos una vida de arrepentimiento. ¿Qué es una vida en arrepentimiento? Es dejar la vida que estaba llevando y volverse. Es alejarse del reino de las tinieblas y comenzar a acercarse al reino de la luz. La persona no puede cambiar de un día para otro, sino que es paulatino y es un crecimiento. Y el Señor, a través de su palabra, a través de su Espíritu, va santificando nuestras vidas. Su palabra es la que nos limpia, su palabra es la que nos va a dar la sanidad, su palabra es la que nos va a estar guiando para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué bueno que nosotros podamos comprender de que no solamente es lo exterior lo que vemos, sino que el problema del hombre radica en su corazón, en lo que no se ve. Todos querían ver cómo Jesús sanaba, pero Jesús lo primero que se ocupó es de sanar su corazón, es de recomponer su relación con Dios, la relación del hombre pecador con el Dios santo. Por eso, día tras día, nosotros aún siendo cristianos, nosotros aún estando en el camino del Señor, nosotros conociendo, siempre debemos de ocuparnos de nuestra relación con Dios. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Nos está diciendo de que nuestra salvación no es una fábula, que nuestra salvación no es algo que está escrito y no se sabe lo que va a ocurrir, sino que nuestra salvación es algo que tenemos que tener muy presente, porque allí depende dónde pasaremos nuestra eternidad. Si nosotros nos alejamos de Dios, si nosotros seguimos nuestros propios pensamientos y los pensamientos humanos, sabemos que en ellos no obra la justicia de Dios. Si nosotros morimos a nosotros mismos y vivimos para Él, sabemos de que tenemos la vida eterna que Él nos vino a otorgar, a regalar. Tenemos la justificación que Él nos hace delante del Padre. El Padre dice, a través de la sangre de Jesucristo, nos ve justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Y dice que el Señor vio la fe de los 4 que
que traían al paralítico. Y la fe, sabemos, como lo mencionamos, que viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos va a mostrar nuestra vida, nos va a mostrar cómo estamos delante de la presencia del Señor. Porque la palabra dice que es un espejo. El apóstol Pablo decía, por medio de la ley he conocido el pecado. Por medio de estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta cuál es nuestra situación en nuestra vida. Porque la palabra es la profecía más segura, dijo Pedro. Y la palabra es viva y eficaz. Aún pasó tantos años de que fue escrita y hasta el día de hoy es tan actual. Hasta el día de hoy sigue transformando nuestras vidas. Y hasta el día de hoy, cuando la leemos, el Señor nos habla y alimentamos nuestro espíritu. Por eso es tan importante conocer la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Porque todo lo que tenemos que saber, todo lo que debemos de conocer de Dios, dice el apóstol, que nos fue revelado a través de Cristo y su palabra nos revela a Él. La vida de Cristo está en la palabra. Que Dios nos ayude a darnos, que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza. Vivimos tiempos tan difíciles, tiempos tan peligrosos, tiempos en que mucha gente padeciendo, muchos que están desesperados, pero nosotros sabemos de que tenemos una esperanza. Nosotros sabemos de que si estamos a cuenta con Dios, sea lo que pase, vamos a tener el gozo de que el Señor nos va a estar acompañando. Que Dios nos ayude y nos dé fortaleza. Los invito, vamos a estar de pie y vamos a estar agradeciendo al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta